todos. Muy buen día desde Wisconsin, Madison, Wisconsin. Soy Michel Wathieu, un profesor en el Departamento de Ciencia Animal y Lechera en la Universidad de Wisconsin-Madison, en el estado de Wisconsin, al norte de Chicago. Y he trabajado por muchos años en la nutrición de vacas lecheras, o generalmente soy de una granja lechera. Crecí en una granja lechera en Bélgica, donde todavía tengo un hermano que trabaja en la finca lechera. Yo he hecho, después de mi doctorado en Wisconsin, en nutrición de la vaca lechera, mucho de trabajo al nivel internacional y en particular con productores de leche de Argentina en los años 90, durante los años del Instituto Babcock para el desarrollo internacional de la lechería. El año 2000 me puse como profesor en el mismo departamento y, como le he dicho, con muchas investigaciones sobre la relación entre la nutrición y el impacto ambiental, es decir, producción de metano de un lado, pero también producción de urea en la orina de la vaca lechera en función de la proteína cruda que se alimentan a la vaca. Entonces, en la presentación de hoy, la idea es de darle una visión global de lo que yo creo el tema de la sustentabilidad del sector lechero realmente quiere decir, con ejemplo de los Estados Unidos, pero también como una visión más global del futuro del sector y de darles una idea de lo que creo son los retos y oportunidades que tenemos para mejorar la sostenibilidad. Entonces, ya empezamos con la presentación y yo quiero empezar la presentación con algunas definiciones de palabras. ¿Qué es sustentabilidad? ¿Qué es agricultura sostenible? ¿Qué es desarrollo sostenible? La palabra sustentabilidad viene del latín sustinere, que quiere decir sostener desde abajo. Y estoy seguro que ustedes han escuchado que el concepto de sustentabilidad tiene un aspecto económico, aspecto ambiental y aspecto social. En inglés, algunas veces se refieren como los 3P, el profit para la parte económica, el planeta para la parte ambiental y people, pueblo, personas para los aspectos sociales. En los Estados Unidos tenemos una definición oficial legal de lo que es agricultura sostenible y fue pasado por el Congreso de los Estados Unidos en el año 1990. Y se dice que agricultura sostenible hace referencia a un sistema, y voy a hablar un poco más tarde de lo que es un sistema, integrado de prácticas de producción de plantas y animales con una aplicación en un sitio específico, entonces es local, es un finca, por ejemplo, o una región, que a largo plazo, sin definir lo que es largo plazo, 5 años, 10 años, 100 años, quién sabe, ese es parte de la definición, no es claro, pero la función es de satisfacer necesidades de los humanos para las fibras y los alimentos, ¿sí? Mejorar la calidad ambiental, dice mejorar la calidad ambiental y la base de recursos naturales de la que depende la economía agropecuaria. Hacer uso más eficiente de recursos no renovables y de los recursos agropecuarios e integra, cuando sea apropiado, ciclos y controles biológicos naturales y mantiene la viabilidad económica de las actividades agropecuarias, mejora la calidad de la vida de los productores y la sociedad en su conjunto.
Entonces, podemos ver que adentro de esta definición oficial tenemos los pilares de la sustentabilidad, aspectos ambientales, aspectos económicos y aspectos sociales. A un nivel más grande, más amplio, desarrollo sostenible fue introducido en el mundo en el año 1987 con el informe Brundtland de las Naciones Unidas y se refiere a un desarrollo económico de un país, realmente es al nivel de un país, que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este informe fue escrito a una época donde había muchos de desarrollo económico industrial a nivel del mundo, en particular en los países industrializados, la que llamamos industrializado, en los años 60 y 70, donde había también muchas de contaminación ambiental. Entonces, este reporte enfatizó esta relación entre desarrollo económico e impacto ambiental, pero había menos enfatización en los aspectos sociales, que hoy en día cada vez más hay más de énfasis en los aspectos sociales. Muchas veces los tres pilares se presentan como autónomo e independiente uno del otro, pero en realidad tiene muchas de interacción entre los aspectos económico, social y ambiental. Y mi punto de vista es que la intersección entre económico y ambiental se refiere como eficiencia. Cuando tratamos de mejorar la eficiencia de una vaca lechera, por ejemplo, estábamos haciendo con una mente de pensar del ambiente, pero también de los aspectos económicos. Entre aspectos económicos y aspectos sociales es lo que yo llamo la parte de equidad y de justicia del sistema. Y entre la parte social y la parte ambiental es lo que se refiere como la salud, el bienestar. Bienestar de las personas, bienestar de una finca, bienestar de una institución, de una organización, o el bienestar de la planeta, los aspectos ambientales. Y entonces creo que hay que considerar todos estos aspectos para realmente lograr a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Voy a argumentar que la sostenibilidad del sector lechero a un nivel nacional y a nivel internacional realmente depende de la capacidad de los actores de la industria de emplear lo que contribuimos a la sociedad en general. Y es cierto que desde el principio la primera reacción es de decir, sí, la producción de leche es para dar a la población un producto de gran calidad para combatir la hambre, pero hay muchos otros aspectos adentro de los 16 objetivos de desarrollo sostenible, donde adentro de los cuales la industria puede contribuir de manera positiva o negativa. Y hay que ver cómo podemos minimizar los aspectos negativos y maximizar los aspectos positivos. Aspectos negativos, acción por el clima, es decir, contribución del metano, que es malo, pero es la realidad de trabajar con rumiantes. Pero el estiércol de los rumiantes puede ser utilizado a través de la biodigestión para producir energía renovables. Entonces es un aspecto positivo que hay que ver cómo pudiéramos enfatizar esta parte. Sabemos muy bien que en muchos países en vía de desarrollo, la lechería, la granja lechera es un generador de trabajo, de desarrollo económico, y entonces manera de combatir la pobreza en partes rurales de muchos de países. Otro ejemplo, el consumo de productos lácteos en diferentes etapas de la vida de la gente puede contribuir a la salud y el bienestar.
El rol de las mujeres, que es muy importante en muchos países en la ganadería. Si se reconocería más, podría contribuir al desarrollo sostenible, objetivo de reducir las desigualdades entre género y entre estratos socioeconómicos de la sociedad. Entonces, hay muchos ejemplos y que sigue adelante. Entonces, el resumen de la introducción es que la sostenibilidad del sector lechero debe estar anidado en la sostenibilidad agropecuaria, la cual debería estar anidada en la sostenibilidad del sistema alimentario local, regional, nacional y global, que a su vez debería estar anidado en los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, después de esta introducción ya quiero abordar el tema de cuáles son los principales problemas de la sostenibilidad, y la respuesta es realmente depende de dónde mires, porque depende del contexto. Lo que voy a hacer es darle mi idea de lo que la comunidad científica dice primero en los Estados Unidos y después de mi punto de vista, en un contexto más global. En los Estados Unidos tenemos el trabajo que se ha hecho como casi 10 años para identificar los aspectos económicos críticos para la sustentabilidad de la industria de los Estados Unidos, partes sociales, con, por ejemplo, mano de obra informal, bienestar animal, compromiso del público o falta de compromiso del público, y parte ambiental. En mi experiencia, las partes ambientales es muy constante, cual que sea el país, cual que sea la región, cual que sea la escala. Pero la parte económica y la parte social depende mucho del contexto local, del contexto nacional, del contexto regional. Entonces, la respuesta a lo que es sostenible debe hacerse en el contexto socioeconómico local de la industria. Esta publicación fue interesante porque decía los autores en conclusión del artículo que necesitamos una investigación transformadora que permite el rediseño completo del sistema. No es cambiar incrementalmente el sistema, pero hay una necesidad de cambiar todo el sistema. Y decían también que se necesita transferir recursos para financiar nueva investigación transdisciplinaria. Y un poco más adelante voy a tratar de explicar un poco más lo que es investigación transdisciplinaria. Caso de los Estados Unidos, preocupación importante es el bienestar animal. Cuando el New York Times recientemente presente artículo que pregunte si la producción de leche es cruel con las vacas, es realmente una indicación que el problema es en la mente del público en general. La competencia que viene con leche que no proviene de vaca es otra preocupación importante por la gente adentro del sector lechero en los Estados Unidos. Este sector del mercado incrementa muy rápidamente hoy en día. Y también, tercer ejemplo, el impacto de la ganadería, especialmente a nivel industrial, sobre el cambio climático con la producción de metano, es un problema en la mente de muchas personas, que sea real o perceptiva, pero es en la mente del público en general. Ya ir al nivel global, a vez de ver solamente los Estados Unidos, al nivel global, primer área que quiero compartir con ustedes de preocupación es la pérdida o el desperdicio de la leche y de los productos lácteos. Este estudio del FAO en 2011 mostró que en los países industrializados,
la mayoría de las pérdidas se ocurre al nivel de la consumación del consumidor, después de comprar el producto. Pero en los países en vía de desarrollo, Latinoamérica, África, pueden ver que no son pérdidas, pero son desperdicios al nivel de la cosecha, es decir, y al nivel del procesamiento de la leche, que en muchas veces es en relación con la falta de cadena de refrigeración, ¿sí? Por productos lecheros. Segunda preocupación que tengo a nivel global es la revolución ganadera. ¿Qué quiere decir? Hay industria lechera muy fuerte, muy madurada en diferentes lugares del mundo y Argentina es una de esas regiones con potencial lechero muy importante. Pero en general estos mercados son saturados y entonces muchas de estos regiones miran cada vez más a la exportación como manera de seguir adelante con el crecimiento del sector. Pero en realidad el futuro del sector lechero a nivel mundial van a ocurrir en otra región del mundo, región tropicales, África, parte de Asia. Entonces, en esta región del mundo, las industrias no están avanzadas y entonces hay oportunidad de desarrollar un sector lechero sin repetir los mismos errores que hemos hecho en la industria más avanzada. Y la pregunta para usted es, ¿cómo podemos crear un sector lácteo mundial más equitativo y sostenible que fomente el crecimiento económico inclusivo, es decir, más justo para los pequeños productores o los más grandes productores, para todos en la región, en una región de desarrollo del mundo? La respuesta es muy compleja e incluye aspectos económicos, aspectos ambientales, aspectos sociales, pero también aspectos políticos y aspectos de potencial productivo al nivel local o regional o nacional. Bien, ¿cómo pensar diferentemente y cómo podemos construir sistemas más sostenibles en producción de leche? Ese es un problema retorcido y voy a explicar en las diapositivas que sigue lo que es un sistema, primera vez, en segunda vez, lo que es un problema retorcido. Un sistema es una entidad con frontera o límites físico o conceptual. Es puramente un producto de la mente del humano, hecho de componentes internos que interactúan, organizado para completar una o más de una función o objetivos y caracterizado por su conjunto de relaciones con su entorno, que conduce a cada vez más propiedades emergentes cuando vamos de un nivel al nivel que sigue, cada vez más complejo, cada vez más integrado. Mi argumento es que no hay que pensar de una finca lechera como un sistema, pero más como un subsistema. Al nivel de la granja, primera dimensión, el trabajo del productor es de hacer un trabajo muy eficiente, con gran rentabilidad y ojalá impulsada por el mercado para la sustentabilidad de su propia finca. Pero no puede hacerse en un vacuo, debe hacerse adentro de un contexto regional de gestión de los recursos naturales, la calidad del aire, del suelo, el tipo de suelo que existe, cuál es el potencial productivo del foraje, por ejemplo, cuál es la situación con escurrimientos de nutrientes, fuente de energía que se utilice. Eso es el contexto de recursos naturales locales. Y esta dimensión es adentro de la tercera dimensión, que es el contexto social e institucional. ¿Cuáles son los actores
del sector, organización de productor o procesadores, investigadores que hace parte, que son tipo de actores a través de, adentro de la industria, los consumidores con su preferencia de productos lácteos y los legisladores que hacen las leyes, los reglamentos y determinación del comercio exterior. Entonces, es muy complejo porque cada componente a cada nivel puede interactuar. Entonces, es muy difícil. Estas interacciones es lo que crean estas propiedades emergentes de un sector lechero en un contexto local. Entonces, predecir el comportamiento puede ser difícil. Entonces, ¿cuáles son las herramientas científicas para impulsar la sostenibilidad de fincas lecheras? Este dibujo es una representación de una finca lechera en cualquier parte del mundo. Como científico lechero y especialista en nutrición de vaca lechera, mi primera reacción sería de decir, voy a mejorar la eficiencia de la vaca lechera y a través de mejoración de la eficiencia de vaca lechera, voy a mejorar la sostenibilidad de la granja lechera. Que puede ser cierto, pero puede ser falso. Y es importante de entender este. El agrónomo van a utilizar la misma manera de pensar, pero con el enfoque en los cultivos. Van a decir, si voy a hacer que los cultivos son más eficientes, voy a hacer que la granja van a ser más sostenible. Que puede ser cierto o no. Ecólogo, misma cosa, van a ver la granja lechera de su punto de vista de cómo interactúa con recursos naturales de una manera positiva o negativa. Sociólogo van a enfocarse y utilizar el conocimiento de su disciplina para mero entendimiento de la toma de decisión, ¿ok? Y al final, el analista de sistema van a crear un modelo de la realidad y tratar de modelizar el sistema. Son las herramientas que tenemos en realidad. Cada uno de estos investigadores van a tener su propio tipo de investigación, cuantitativo, calitativo, explicativo, descriptivo, modelización, etcétera, etcétera. Voy a argumentar que estas herramientas no son suficientes, son en realidad rudimentarias y tienen muchas de sesgados cuando la idea es realmente de hacer una evaluación holística, una evaluación global de la sustentabilidad de una finca lechera. No hay ninguna pregunta de mi punto de vista que es importante seguir adelante con el proceso de investigación científica, pero hay que pensar de cómo vamos a implementar esta investigación. Muchas de las investigaciones se hacen adentro de cuerpos académicos, ¿sí? Puede hacerse adentro de una disciplina. Yo, como nutricionista, voy a decir, el futuro de la sostenibilidad es la alimentación de precisión. Pero el agrónomo puede decir, el futuro de la sostenibilidad es foraje perenne. Podemos trabajar con el mismo objetivo, pero sin independientemente uno de otro, sin colaboración. Es trabajo multidisciplinario. Una línea negro, una línea verde que no interactúan. El trabajo interdisciplinario ya se pone muy interesante porque la pregunta que hacemos de una manera científica debe ser resuelta con el conocimiento que viene de la disciplina individual. Si tengo el problema de manejar nutrientes al nivel de la finca o al nivel regional,
yo debo como ecólogo o investigador de suelo, especialista en los suelos o cuerpos de agua, yo debo trabajar con agrónomos porque hace parte de la complejidad a estudiar, y yo debo trabajar con nutricionista animal si hay animal en la región donde estoy trabajando. Entonces, yo creo que el trabajo interdisciplinario es muy, muy importante en el futuro de poner la pregunta no al nivel del especialista, pero al nivel del mundo real, al nivel del productor. ¿Cuál es el problema del productor? A vez de preguntar cuál es el problema científico que hay que resolver. Y el paso que sigue, el último paso, es la investigación transdisciplinario, que es una investigación que tiene en cuenta no solamente de lo que dicen los académicos, pero de la gente que son actores. En general, los productores mismos, pero tal vez los consumidores. Entonces, es muy difícil de hacer este tipo de investigación, pero ese es el tipo de investigación que realmente puede contribuir lo más directamente a resolver los problemas de sustentabilidad del sector. El problema con las investigaciones transdisciplinarias es que son problemas retorcidos. ¿Qué son problemas retorcidos? Utilizar la tierra de una región para producir alimentos para los animales que producen alimentos para los seres humanos, o utilizar la tierra directamente para el cultivo que puede utilizarse por la nutrición humana. Es un ejemplo de problema retorcido. ¿Cómo mitigar la pobreza? Es otro ejemplo. La sustentabilidad es un tercer ejemplo. La utilidad, la percepción de la gente sobre los organismos genéticamente modificados es otro ejemplo de problema retorcido. ¿Cómo se define? Se define como problema que no existe una formulación definitiva del problema. Es decir, que varios actores van a definir el problema de su propio punto de vista, y quién dice si hay un que es mejor que el otro. Son puntos de vista igualmente válidas, de diferentes puntos de vista. Problemas retorcidos son problemas que no tienen solución verdadera o falsa, pero es una cuestión de ser mejor o ser peor, mejorarse o peorarse. No existe una solución única analítica. Las partes interesadas, los actores, tienen marcos de referencia radicalmente diferentes respecto al problema. Y eso es la parte la más importante de estas diapositivas. Es decir, que cuando vamos a estudiar un problema retorcido y tratamos de ser más inclusivo, hay que tener en cuenta de los valores de las personas, y que muchas veces los valores de las personas chocan entre sí. La relación de causa y efecto son muy, muy compleja, sistémica y desconocidas o altamente inciertas. Es una parte de lo que hace que un problema puede ser retorcido. Entonces es difícil de realmente predecir la respuesta del comportamiento del sistema después de una intervención. Es decir, que al final, que la implicación principal de trabajar con problemas retorcidos es que no vamos a realmente resolverle de una vez por todo el tiempo, pero es un trabajo constante de tratar de manejar y de mejorar. ¿Ok? Bien, voy a darles dos ejemplos de cómo ir adelante de un punto de vista muy principalmente de investigación. En el ejemplo de carbono, el ciclo de vida, entonces la área de la huella de carbono de la leche,
y después voy a darle un ejemplo con el nitrógeno, de cómo pensar diferentemente de estas dos áreas de investigación y preocupación de la sustentabilidad del sector lechero. Primer ejemplo, los Estados Unidos, huella de carbono. El trabajo inicial fue hecho en 2008, publicado en 2008, con un análisis de ciclo de vida desde la cuna hasta la tumba, para incluir todo lo que los investigadores podían incluir con datos fiables. Se ha concluido que en los Estados Unidos hay 2 kilogramos de CO2 equivalentes por kilo de leche consumido en los Estados Unidos, en promedio nacional. Hace parte de la misma investigación ha reportado que sí, hay una cantidad importante de gases a efecto invernadero emitido por la industria, 35 teragramos, que es 35 millones de toneladas métricas por año, que es grande cantidad, pero esta grande cantidad era solamente menos de 2% de la emisión total del país. ¿Ok? Y puede cambiar mucho de países a países, sabemos eso. ¿Ok? Pero este estudio ha demostrado también que la producción de metano entérica de la vaca lechera es lo más importante componente de la cadena de todos los factores, con 25% de total de la huella de carbono sale de la vaca en forma de metano. 72% de todas las emisiones de la huella de carbono se emite adentro de la finca y 28% afuera de la finca. Transporte, venta, consumo, eliminación de los desechos era solamente 28%. Entonces, desde entonces, muchas de las análisis de ciclo de vida se fueron no de la cuna a la tumba, pero de la cuna a la puerta de salida de la granja, y omitiendo lo que pasa después que la leche sale de la finca. La manera de hacer un análisis es de tratar de estimar las emisiones integrantes a los ingresos comprados. Después vamos a tratar de estimar la cantidad de gases en forma de nitrógeno óxido, de metano o de CO2 mismo, propio, que sale de los cultivos, asociado con la producción de los cultivos, alimentos para los animales, de los animales propio, el metano principalmente, o del estiércol, metano, CO2 o óxido nitroso. Vamos a hacer una adición de todos los gases, teniendo en cuenta su impacto global sobre el calentamiento, que sabemos que el metano es como casi 30 veces más poderoso que el óxido de carbono y el óxido nitroso como 300 más poderoso que el óxido nitroso para calentar el aire. Y entonces después vamos a hacer una subtracción para asignar una cantidad de la emisión a la carne que sale con la leche de la finca, y al final vamos a atribuir hacer el cálculo de la emisión de CO2 equivalente atribuido a la leche dividido por kilogramos de leche para obtener la huella final de carbono. Pero en realidad no todos los análisis tienen en cuenta la misma conjunta de compra, de ingreso. No todos los análisis tienen en cuenta el transporte, por ejemplo, y su impacto en el ciclo de vida. No todos los análisis tienen el impacto de la emisión indirecta, que viene de la emisión de amoníaco, que es muy importante, del estiércol de la ganadería. No todos los análisis tienen en cuenta, pero ya está una área de investigación muy, muy importante, si en función del tipo de cultivo
si el suelo van a secuestrar carbono, sacar el CO2 del aire para ponerle adentro del suelo, o van a emitir emisión de CO2 en función del tipo de cultivo. Eso es un área muy fuerte de investigación hoy en día. Y en ejemplo final que muestra la variación es que no todos los ciclos de vida tienen en cuenta la posibilidad de hacer biodigestión, que puede reducir enormemente la cantidad de CO2 equivalente producido por la industria de producción de electricidad. Ok. Y al problema de la atribución de la emisión a diferentes coproductos, que es también difícil de hacer de manera objetiva, de manera científica. Entonces, mi reflexión sobre los análisis de ciclo de vida es, ¿cuál es el denominador? Los consumidores y los productores en general quieren poner kilo de leche al denominador. CO2 equivalente por kilogramos de leche, por unidad de producto. Pero si soy un investigador, un científico panelista del IPCC, yo no me preocupo mucho de la leche, yo me preocupo mucho del CO2 equivalentes por unidad de tiempo, por años, que es lo más importante para realmente enfrentar la problemática del cambio climático. Cuando yo estaba en Costa Rica para un trabajo sabático hace algunos años, me dio en cuenta de que en Costa Rica los legisladores querían poner el Producto Interno Bruto como denominador. Es decir, que para ellos lo más importante era de promover políticas públicas para un desarrollo económico lo más fuerte posible con el mínimo de emisión por actividad económica. Y al final de mi lista de ejemplos, como nutricionista de rumiante, yo mismo tendría de poner kilo de materia consumida por el animal en el denominador, porque voy a decir que si podemos reducir la cantidad de emitido por kilo que la vaca come, es una buena cosa. Entonces, el punto lo más importante acá es de que hay que darse en cuenta de que la manera de resolver el problema de la huella de carbono depende mucho de lo que vamos a poner en el denominador. ¿Ok? Segundo ejemplo de reflexión crítica de los análisis de ciclo de vida. ¿Cuáles son los coproductores? Muchas del ciclo de vida de la lechería a través del mundo tiene la suposición que vamos a mirar a un sistema especializado, donde la leche es el único producto o el producto lo más importante que queremos. Entonces, cuando se hace ciclo de vida de producción de leche en países desarrollados, como Estados Unidos como ejemplo, o en países en vía de desarrollo, como en África, hay un muy más grande huella de carbono en países en desarrollo. ¿Por qué? No por diferencia de emisión por vaca, aunque hay un poquito que hay diferencia de emisión entre vacas, pero principalmente esta diferencia es por la diferencia de producción de leche de la vaca. La producción de leche por vaca es mucho más menores en África. Ponemos producción de leche al denominador, ¿sí? CO2 equivalente por kilogramos de leche. Entonces, es mucho más grande el reporte si la producción de leche es menores. Entonces, este tipo de pensar nos dice que la manera de seguir adelante para reducir la huella de carbono es de hacer que la vaca produce cada vez más de leche. Y que todo esa vía de ver el mundo van a resolver el problema de la huella de carbono. ¿Okay?
Pero hay trabajo en África que se han hecho y los investigadores, que fue de Wageningen, la Universidad de Wageningen de los Países Bajos, pidieron a los productores, ¿por qué manejan vacas lecheras? ¿Por qué tienes? Y manejan vacas. Y puede ver que había una lista más grande de razones. Y cuando los investigadores atribuyeron el total de CO2 equivalentes a cada uno de estas funciones, resuelto de que el kilogramos de CO2 equivalentes por kilogramos de leche en una pequeña unidad de producción en Kenia no era tan más grande en comparación a los Estados Unidos. Mi punto principal acá, otra vez, regresando a la idea de lo que es un trabajo transdisciplinario, la manera de ver el problema van a influir nuestra manera de pensar de cómo resolver el problema. Tercer ejemplo, el final. Modelo versus realidad. Eso es un estudio que fue hecho en Europa para comparar la huella de carbono de la leche en el sistema de Nueva Zelanda y el sistema de Suecia. Es evidente que es muy diferente estos sistemas, ¿no? Pero para hacer un trabajo, entre comillas, científico, había que desarrollar un modelo de la granja y para hacer una comparación de mananza a mananza, como se dice, ¿sí? Los investigadores realmente enfatizaron las similitudes entre los sistemas y probablemente que no dan tanta importancia a los aspectos específicos de cada sistema. Entonces, yo lo que quiero decir acá es que una pintura de una pipa no es una pipa, es una pintura de una pipa. ¿Sí? Y por hacer referencia a un investigador muy, muy famoso, ha dicho que todos los modelos son malos o incorrectos, pero algunos son útiles. Y no hay que olvidarse de este. ¿Ok? Ok. Ya voy a pasar al ejemplo de cómo repensar la eficiencia de utilización del nitrógeno por vacas lecheras. Sabemos que en países desarrollados, Norteamérica como ejemplo, nuestra vaca lechera produce más de nitrógeno ureico en su orina, en promedio 168 gramos al día, en relación al nitrógeno en forma de proteína de muy alta calidad en la leche, 166 gramos. Entonces, nuestras vacas son más eficientes a producir urea en su leche que el producto que deseamos, proteína en la leche. ¿Cómo mejorar este? De un punto de vista disciplinario del nutricionista animal, no hay ninguna pregunta que hay que resolver, mejorar la eficiencia de la utilización del nitrógeno para tratar de maximizar la cantidad que sale en forma de leche y minimizar la cantidad que sale en forma de urea en la orina. Dos vías de investigación. Primer vía es de investigar raciones con bajo contenido de proteína cruda que van a estimular el reciclaje de nitrógeno adentro de la vaca y mejorar la eficiencia de utilización del nitrógeno. Primero. Segundo, el futuro es con más de investigación sobre la nutrición de aminoácidos que sean único, solamente uno, dos o tres o todos los aminoácidos esenciales. Pero esta manera de ver la problemática es enfatizar la eficiencia a nivel del animal.
Pero si se acuerda de la introducción de la presentación, en el contexto más amplio, hay que ver problemáticas de equidad y problemáticas de salud. Lo que van a ver acá es si producimos leche y proteína de leche por los seres humanos, la pregunta es, ¿qué necesitan los humanos? Los humanos necesitan 0.8 gramos de proteína de buena calidad al día por kilo de peso corporal. Es decir, que una persona de 50 kilogramos van a necesitar 40 gramos de proteína al día y una persona como yo de más o menos 70 kilogramos de peso corporal voy a necesitar más o menos 56 gramos de proteína de buena calidad al día para mi salud. Ya lo que pueden ver es la cantidad de gramos de proteína de buena calidad producida, el suministro al nivel nacional por casi todos los países del mundo, a la izquierda con los países que producen menor, y hacia la derecha con países que producen más de proteína por su población. Puede ver que, a la excepción de algunos países en África, casi todos los países en el mundo producen más que se necesita para su población. Y en el caso de país de Europa Occidental, es casi 2 o 3 veces más realmente de lo que se necesitan. Otra vez, ¿qué van a hacer los países de Europa? Tratar de exportar todo el exceso, ¿no? Pero podemos ver también que a través de los países, la proteína vegetal es relativamente constante, 44 gramos al día en promedio global, pero el nivel de proteína animal es donde hay muchas de inequalidad que tiene implicación por la salud humana. Los países y la gente que no tiene acceso a proteínas animales de alta calidad de un lado y otro que sufren de problemas de salud asociada con un exceso de caloría en generalmente, no tan como en proteína. ¿Ok? Entonces ya Michael, hay que ver. Michael, Sí, estamos a 8 minutos de completar la hora de tu exposición ok. para que tengas tiempo de hacer un cierre y dejar un espacio para algunas preguntas, por favor. Ok, voy a ir muy rápidamente. Sí, entonces, ver la manera clásica de ver la utilización de nitrógeno es a través de este reporte. Eficiencia de uso de nitrógeno en el producto dividido por nitrógeno consumo por el animal. Mi propuesta es de que nosotros debemos pensar a la eficiencia de proteína comestible para humanos, que es el reporte entre proteína consumido por el animal dividido por la proteína comestible para humanos consumido por el animal. ¿Ok? Y entonces eso es un indicador muy importante porque si es más de uno, es decir, que el animal no compite con los seres humanos, y si es menos de uno, es decir, que los animales quitan proteínas a la población humana. Ok, entonces voy a ir por cuestión del tiempo para decirle que es un problema retorcido de decidir cuál es el mejor. Seguir adelante con alimentar nuestras vacas por incremento de su utilización nutricio de manera tradicional es desarrollar ración que ponen estos animales más en competencia con los humanos. Y hay implicaciones también es por los productores, porque la nueva manera de pensar de la eficiencia en proteína, es decir, que la producción animal van a ser más baja en comparación a alimentar los animales, una ración de alta calidad, pero también una ración que es más en competición con los seres humanos. Voy a simplemente decirle acá
mi punto principal con esta última investigación que quiero compartir. Depender únicamente de desechos de comida de la sociedad, subproductos y pastos para alimentar el ganado en Europa puede producir 31 gramos de proteína animales completamente libre de competencia con los humanos. Si alimentamos animales, ingredientes que nosotros no consumimos, podemos realmente cambiar la manera de pensar de la eficiencia alimenticia de nuestros animales. Y el otro punto esencial es de realizar de que los animales de alta producción deben ser alimentados raciones de alta calidad y que para aprovechar productos de menos calidades son los mejores animales, son animales que van a tener una productividad menor en comparación a los animales que tienen ración importante. Entonces, al final, el futuro de la sustentabilidad es decir que sirve diferente propósito para diferentes personas. No existe una única respuesta para hacer que el sector lechero sea sostenible, depende del contexto. Hay que ver la problemática en el sentido de la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible en el futuro, que implica que hay que trabajar con una mente diferente, más inclusiva, más de perspectiva, que va a ser un desafío grande porque es un problema retorcido. Al final, hay que recordarse que todos los modelos son malos, algunos son útiles, y lo que Einstein nos ha dicho, no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Michael, por tu presentación y por el esfuerzo que has hecho al dar la charla en castellano, que ha sido perfectamente clara y se ha podido entender realmente muy bien. Gracias por esta participación en el 8º Congreso. Tengo un par de preguntas antes que se nos termine el tiempo que me gustaría dejártelas para ver que nos des tu opinión. ¿Cuáles son rápidamente dentro de la granja y de la industria los cambios que estás viendo van a suceder más rápido en pos de seguir creciendo en sustentabilidad y en hacer sistemas más amigables con lo que se viene? ¿Qué cosas te imaginas que van a ser las que van a cambiar más rápido? Hay muchos esfuerzos en el contexto de los Estados Unidos, en particular, y Europa también, creo, con la reducción del metano en general. La razón principal es por la preocupación del público en general. Hay que hacer un trabajo urgente para minimizar el impacto del sector lechero sobre el cambio climático. Yo creo que realmente es una lástima porque, como le he indicado, la contribución es menor. Hay otras fuentes muy importantes de gases a efecto invernadero en el sector económico de todos los países donde hay que enfocarse, pero es donde estamos. Y hay cada vez más productos que están sujetos de investigación para minimizar el metano, pero también muchas de investigación para disminuir el nivel de proteína en la ración de las vacas lecheras, que tiene un impacto, beneficios por los productores a nivel económico y a nivel ambiental con la reducción de los efluentes. ¿Pensás también, otra pregunta que nos hacen, que todo lo que son los procesos de producción orgánicos o certificaciones de procesos ayudan en este sentido a lo que se está buscando en temas de sustentabilidad hacia adelante? Sí y no. Yo creo que sí, en un contexto como Europa, como los Estados Unidos, donde cada vez más la gente que vive en las ciudades no entiende el mundo rural y quiere hacer buena cosa con el dinero que tiene, y entonces ellos piensan que sea cierta o falso que orgánica es mejor. Y entonces van a
comprar productos orgánicos. Yo creo que es importante que sí es orgánico. El orgánico tiene sus ventajas, pero tiene sus desafíos también. No es el ideal, pero yo creo que el público en general no entiende muy bien la diferencia y hace su decisión de manera muy superficial. Yo creo que debemos seguir adelante, educar a la población de los avantajes y los desventajas de cada sistema. Perfecto. Y la última pregunta para redondear. Mostraste una diapositiva muy interesante donde veías que podía mudarse la producción de leche a zonas menos favorables donde hay más necesidad de producción de leche y donde posiblemente los recursos son de menos calidad porque se producen comida. Eso cierra bien en el contexto de lo que mostrabas en tu última diapositiva de aprovechar con animales lo que no es para uso humano. Exacto. Así es, exactamente. Yo creo que es difícil. Los productores van a... ¿Cómo ayudar a nuestros productores de ser rentable en un contexto de utilizar sus productos, ¿sí? Cuando no maximiza la producción de la vaca, pero es mejor por el bienestar de la sociedad en general? Yo creo que hay otra vez una gran necesidad de convencer al público y a nuestros legisladores, ¿sí? que conocemos lo mejor que podemos hacer adentro de la industria, pero que ellos deben entender que nuestros productores van a necesitar ayuda para llegar a este punto, ¿no? Está muy claro, está muy claro. Hemos completado la hora, Michael. Te queremos agradecer muchísimo por tu presentación, ha sido muy clara y gracias por participar en este Congreso de Cadena número 8 que se realizó en Argentina. Muchas gracias. Mi placer. Chao.